Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Mujer Plenitud 40 más. Quiero empezar por agradecerles por haber aceptado esta invitación a conectarse a nuestro espacio y contarles un poco de cómo nace esta idea de Mujer Plenitud 40 más y de Sanando. Nace específicamente de una necesidad que tuve hace algunos años. Hace 6 años mi hija se enfermó. Pasamos por muchos médicos, pasamos por muchos momentos difíciles queriendo encontrar respuestas, pero esas respuestas no llegaban. Y de allí nace como esa necesidad de quiero meterme a investigar, a buscar médicos, a buscar información, pero quiero saber qué está pasando. Allí fue esa primera necesidad, básicamente en ese momento. Desde niña siempre he tenido como esa pasión por los temas de la salud. Personas muy allegadas a mí, en mi familia también, han trabajado en este tema de la salud y ha sido una pasión que he tenido por siempre. Tengo una anécdota muy chistosa y es que cuando estaba pequeña mi papá trabajó toda una vida para una entidad de salud y él hacía parte del área administrativa, entonces llegaban los visitadores médicos a dejarle los vademecum en esa época, y pues estoy hablando de hace muchísimos años. Le dejaban los vademecum para que se los repartiera a los médicos, y le dejaban un montón, entonces él los repartía y le quedaban, y alguna vez llevaba a la casa alguno que le sobraba. Y a mí me encantaba leerlos, me encantaba y me encantaba contar lo que leía, y pues era una lectura aburrida para una niña. En ese momento tendría yo 12 o 13 años, y pues se les llamaba mucho la atención que a mí me gustaba mucho leer sobre ese tema. Y bueno, fueron pasando los años, viene este episodio que les cuento con mi niña, y allí la necesidad de querer saber más y cómo podía ayudarla en ese momento. Inicio a estudiar medicina alternativa en la Universidad del Rosario y nace mi idea de crear Sanando. Allí nace el Centro de Terapias Alternativas Sanando, y comienzo a trabajar no con el tema de perimenopausia y menopausia, sino con todas las dolencias en ese momento que tenían los pacientes de salud: dolor de espalda, migraña, bueno, etcétera, más que todo dolores crónicos. Pero ya con el tiempo empiezan mis síntomas de la perimenopausia, que en ese momento yo no tenía ni idea que esos eran síntomas, pero sí sabía que mi mamá había tenido su menopausia a los 45 años, y había escuchado que las hijas tendían a tener les iba a llegar la menopausia a la misma edad de la mamá. Y ya yo como por mis 43 años, dije, bueno, ya me faltan 2, ¿y ahora qué voy a hacer? Va a llegarme la menopausia y yo no estoy preparada, yo no quiero que me llegue. Era mi pensamiento en ese momento. Ignorantemente pensaba en ese momento que había una pastilla mágica que yo me podía tomar y que se me iba a retrasar ese proceso natural. Y ahí tengo mi primera consulta con una ginecóloga que me atendía a mí en ese momento, y le digo yo, bueno, le cuento todo eso, le digo, ¿qué pastilla hay para que a mí no me pase esto tan temprano? Yo lo quiero retrasar. Es ahí cuando ella me dice, no, eso no hay pastillas mágicas, no se puede retrasar, es un proceso natural, pero te vamos a hacer un perfil hormonal para saber en qué etapa estás. Me hacen mi perfil hormonal y me dice ella, no, todavía estás muy lejos, tendrás que seguirte haciendo tus exámenes de rutina anualmente y vamos determinando. Pero yo sí sentía que habían muchos cambios en mí: periodos más abundantes, dolores de cabeza, y bueno, ya más adelante quiero hacer esta primera cápsula de cuáles son los síntomas, porque hay más de 40 síntomas asociados a la perimenopausia, y yo les voy a contar algunos de ellos que yo he vivido personalmente, para que puedan acudir a esta conversación y no se sientan solas y digan, no solamente me pasó a mí, sí pasa, y sí es un síntoma que puedan reconocer que es de esta etapa de la perimenopausia. ¿Y cómo nace Mujer Plenitud 40 más? Nace de una invitación muy linda que me hacen de Ágora Radio y algunas amigas en común que tenemos con Ágora.
porque yo soy muy apasionada con este tema, ¿no? Y bueno, llega esta oportunidad de compartir con ustedes estos conocimientos que he adquirido a través de los años. Como les digo, yo soy muy apasionada con lo que me gusta, me meto y investigo y leo sobre el tema. Tengo muchos libros sobre el tema de la menopausia y la premenopausia. Hay autores que me fascinan, que más adelante te los iré recomendando, y me gusta mucho que todo tenga un sustento científico para ir, pues tener de verdad información de calidad y no perdernos como en las redes y en tanta información que ahora hay más. Eso es bueno y no tan bueno en algunos casos cuando no es información filtrada y de calidad, entonces podemos también tender a la confusión, pero muy bueno sí que se esté hablando ahorita muchos más espacios de este tema, que antes era un completo tabú. Antes también ha cambiado la expectativa de vida de nosotras las mujeres, y unos años atrás, unos muchos años atrás, la expectativa de vida de las mujeres era entre los 50 y 60 años, entonces como que no había el tiempo de experimentar cómo poder mejorar esta sintomatología y todos estos cambios, porque la expectativa de vida llegaba hasta allá. Yo aún recuerdo que cuando yo estaba en el colegio y le decían a uno, no, la señora, sí, ella más o menos como de 40 años, y uno decía, ay, sí, la viejita, ya es una viejita. Em, y porque uno las veía con un aspecto físico más desgastado, diferente, y hoy en día entendemos que es porque seguramente no habían tenido como esta información y esta prevención de estos síntomas que son tan molestos. Hoy en día la expectativa de vida de nosotros las mujeres es mucho más amplio, 70, 80, 90 años, y es donde comenzamos a pensar qué va a pasar desde los 40 hasta los 70, hasta los 80, ojalá hasta los 90, que son 40 o 50 años en donde la idea es estar con mucha salud, bienestar, energía y sentirnos pues bien y poder mitigar de la mejor manera todos estos cambios hormonales por los que todas vamos a pasar. Y de allí nace esta idea de este espacio de Mujer Plenitud 40 más, en donde queremos conectar expertos, nuestras propias vivencias, sobre todo eso, nuestras propias vivencias como mujeres normales de la vida real, en donde todos los días nos pasan cosas y muchas veces no tenemos con quién hablarlas. Por pena, por miedo, porque aún todavía este tema es un tabú, no se habla mucho de este tema aún, eh, por el sentimiento de perdí mi juventud, me voy a volver vieja, me voy a volver fea, y como todos esos mitos que hay alrededor del tema de la menopausia. Eso es lo que quiero hacer en este espacio de Mujer Plenitud 40 más, es abrir esta conversación a mujeres reales, a expertas, todo encaminado a que podamos vivir de una mejor manera esta etapa que finalmente es otra más de la vida y que queremos vivirla como una etapa linda de la vida, ¿sí? Como una segunda adolescencia, pero mejor y con más bienestar y más salud y más energía. Y el día de hoy que se lanza nuestro primer capítulo de Mujer Plenitud 40 más, en donde voy a tener una invitada muy especial que ya más adelante les voy a presentar, quiero hacer una cápsula para contar y comentar cuáles son estos primeros síntomas asociados a la perimenopausia y la menopausia, que a veces no conocemos o los sentimos pero no sabemos que están asociados a esta etapa de cambios hormonales y pensamos que están asociados a enfermedades o a otro tipo de patologías, y pues quisiera que supieran qué es lo que nos pasa en estas primeras etapas, que lo reconozcamos y que nos dejen también sus comentarios en nuestras redes sociales si han experimentado otros síntomas y podamos ahí ir nutriéndonos de todo lo que nos está pasando. Todos los cuerpos son diferentes, habrán mujeres que tienen más síntomas, otras mujeres menos síntomas, todo es completamente normal y válido para que vayamos haciendo este espacio más nutritivo para nosotras y tener estas herramientas que nos sirvan y podamos reconocerlas en el momento en el que las empezamos a vivir.
Entonces, por eso quiero abrir este espacio de cápsula y comenzar a hablar de los primeros síntomas de la perimenopausia y de la menopausia. Bueno, algunos son muy conocidos, otros apenas se mencionan y muchos nos toman por sorpresa, ¿cierto? ¿Cuáles son estos síntomas que son los que más se mencionan, los que usualmente las mujeres más asociamos con este periodo de la menopausia y perimenopausia? No solamente quiero que los reconozcan, sino que no se sientan solas y digan, esto no me pasa solamente a mí, nos pasa también a otras mujeres. Así que vamos a ir paso a paso. Los primeros cambios son los cambios en el ciclo, los cambios en el ciclo menstrual. Muchas veces son periodos más abundantes, suele cambiar de repente, pasan algunos meses y no llega la regla tan puntual o no llega, a veces viene, a veces no, a veces se retrasa mucho tiempo, puede retrasar un mes, 2, 3 meses o puede durar más de los días que usualmente duran o menos. Puede ser o muy abundante o también puede ser muy escasa. Incluso algunas mujeres que nunca han tenido cólicos, como es mi caso, pueden empezar a sentir cólicos muy fuertes. Todo esto puede causar mucho susto, pero también es parte de todo este proceso que vamos a comenzar a vivir. ¿Qué es lo más importante? Observar, observarnos y consultar si los sangrados son muy abundantes o muy prolongados, pues porque esto también trae asociados temas como anemia y otras cositas que es importante empezar a consultarlas a tiempo. ¿Cuál de otro de los síntomas más comunes son los sofocos y las sudoraciones nocturnas, que son esas oleadas repentinas de calor que se suben desde el pecho hasta el cuello y hasta la cara y duran algunos segundos, que pueden parecer muchos, pero son segundos, vienen con sudor, palpitaciones, enrojecimiento de la cara y en las noches se convierten en esos sudores nocturnos que a veces interrumpen el sueño y van dejando un agotamiento y al otro día te levantas supremamente cansada. No son iguales para todas las mujeres, para unas son más leves y para otras son mucho más intensas. Depende del cuerpo de cada mujer. Ahora vamos con las alteraciones del sueño, que es otro síntoma muy común, es el insomnio. Y son esos despertares frecuentes en la noche, dificultad para conciliar el sueño, dormimos un poco pero no descansamos, el sueño ya no es tan reparador como era antes y obviamente genera cansancio, mal humor en el día. Eso hace parte de los trastornos del sueño. Vamos con esos cambios en el estado de ánimo y en la mente. Es esa etapa donde se siente uno como una montaña rusa emocional. De repente, mal genio, irritables, después tristeza o ansiedad, o sientes que estás muy deprimida. Entonces ya lo confundimos con estos síntomas completamente depresivos. O también viene lo que es la mente nublada. Esta es que nos cuesta concentrarnos, olvidamos cosas que para nosotras es pues casi imposible de olvidar y las olvidamos, cosas sencillas o como vas para la cocina y llegas a la cocina y, ay, ¿yo a qué venía? Bueno, esto no es ninguna exageración, es también parte de los cambios hormonales y hacen parte de estos síntomas que estamos hoy analizando. Cambios físicos visibles. También notamos esas transformaciones en nuestro cuerpo, la piel se vuelve más seca, aparecen más arrugas y arrugas que ahora se ven más, que son más visibles. El cabello puede perder brillo, se vuelve más frágil, empezamos a notar que perdemos mucho más cabello que antes cuando nos vayamos, cuando nos peinamos, cambios en las uñas se debilitan, se vuelven más frágiles, ya que todo este metabolismo cambia. Tendemos también a ganar peso, sobre todo en la parte del abdomen, a perder masa muscular y empezamos a ver pues como más flacidez en las piernas, en las nalgas, aparecen como esas dolores en los músculos, rigidez y todo esto pues obviamente afecta el autoestima.
pero también es una invitación a cuidarnos más con el tema de la alimentación y el ejercicio. Para mí ha sido muy difícil esto del tema del ejercicio. Yo trato de alimentarme muy balanceado, pero el tema de esa disciplina con el ejercicio es difícil. Cambios en el tema de sexualidad, del que casi nadie habla, pero impacta mucho. Y vienen con la disminución de los estrógenos, aparece lo que es la resequedad vaginal, em, menos lubricación, menos lubricación pues de manera natural, para eso también podemos apoyarnos con lubricantes. Las relaciones sexuales pueden llegar a ser incómodas o dolorosas. También muchas mujeres sienten menos deseo, se baja entonces como ese apetito sexual y todo esto no tiene que ver con falta de amor, para nada, es un cambio que también está asociado a la perimenopausia y es un cambio hormonal real. ¿Qué es importante en esta etapa? Hablar sin vergüenza con tu pareja, consultar al médico, porque definitivamente soluciones sí hay muchas soluciones para todos estos síntomas, entonces por favor consulten y hablen con su pareja. Y otros síntomas menos conocidos, está también de los que muy poco se habla, encontramos palpitaciones, como estos ataques de pánico, yo los he vivido, mareos, de repente estás bien y te mareas, dolores de cabeza más frecuentes y asociados a migraña también más frecuente. Pueden también venir el tema de la incontinencia, una incontinencia urinaria leve, hormigueos en las manos o en los pies, cambia el olfato y cambia el gusto. No todos tenemos los mismos síntomas, no todos los síntomas ocurren en una sola persona, pero si ocurren no debemos ignorarlos. Zumbidos en los oídos, hacen parte de todos estos síntomas. Entonces, como ves, los síntomas en esta etapa son muchos y muy variados. Algunas mujeres tienen pocos y casi ni los notan y otras sienten todos al mismo tiempo o muchos al mismo tiempo. La clave es informarnos, escucharnos y acompañarnos. No estás exagerando, no estás hipocondriaca, no. Esto, cada síntoma tiene su manejo y no tenemos por qué pasar solas por esto. ¿Qué quiero en Mujer Plenitud 40 más? Que podamos seguir conversando de cada uno de estos síntomas con los especialistas, con experiencias reales de otras mujeres, para que vayamos conectando soluciones y cómo transitar mejor y tener más herramientas para que podamos vivir esta etapa con plenitud. Espero que les haya gustado esta cápsula con todos estos síntomas que son como una introducción a lo que vamos a ver más adelante en Mujer Plenitud 40 más, ya hablando más específicamente de cómo podemos abordar cada uno de estos síntomas con especialistas, con vivencias propias. Yo pasaría a contarles cómo he ido sobrellevando mis síntomas, cuáles son y cómo los he ido sobrellevando, a qué especialistas he acudido, cuáles me han dado definitivamente confianza, empatía, porque no es lo mismo hablar con los médicos que te atienden en tu red de apoyo de medicina, sea que tengas la EPS, sea que tengas el sistema de salud subsidiado, o sea que tengas una póliza de medicina prepagada, bueno, dependiendo también del acceso que tú tengas a los diferentes especialistas y que estos especialistas pues estén completamente alineados con con las soluciones que podemos encontrar en este momento para todos estos síntomas. Déjenme por favor en sus comentarios si han experimentado otros síntomas, cuéntenos también cómo lo han vivido, cómo lo han solucionado. Y bueno, espero que les haya gustado esta cápsula y ya después de esta cápsula venimos con nuestra invitada súper especial, que ya les contaré quién es. Muchísimas gracias y continuamos después de comerciales en la siguiente parte de nuestro primer episodio de Mujer Plenitud 40 más. Estás conectado con Ágora Radio.
¿Alguna vez les dijeron que solo quien tiene un don natural puede crear? ¿Alguna vez les dijeron que la escritura es una actividad que se hace en soledad cuando llega la inspiración? ¿Alguna vez les dijeron que solo se puede escribir sobre los grandes temas de la humanidad? El programa Escrituras de Bogotá de Lidartes invita a desmentir estos mitos en sus talleres de formación inicial e intermedia de lectura y escritura creativa 2025. La escritura es una práctica que se construye todos los días. Cuando trabajamos las palabras con cuidado, se hace en comunidad y también puede ocurrir en el exterior. Cuando nos acercamos al mundo con una mirada crítica y llena de asombro. Inscríbanse a la invitación cultural Talleres de Formación Inicial e Intermedia de Lectura y Escritura Creativa 2025 para seguir explorando esta forma de ver la escritura. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Ágora Radio. Hoy tengo el gusto de presentarles a mi amiga y colega de camino, la doctora Ana Karina Villarreal. Ella es médica general de una EPS muy grande que tenemos aquí en Colombia y atiende en su consulta a diario muchísimas mujeres que llegan con dudas, con síntomas y con muchos temores en esta etapa. Y hoy vamos a conversar con ella de cómo entender mejor esta etapa que estamos atravesando. Bienvenida, doctora Ana Karina. Gracias. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Me siento honrada de ser parte de este primer programa, Mujer Plenitud 40+, porque me parece un espacio absolutamente necesario para nosotras las mujeres. Desde mi experiencia como médico general, veo a diario cómo la etapa de la perimenopausia sigue siendo un tema lleno de dudas, silencios y confusión. Así que abrir esta conversación me parece valiosísimo. Así es, hay todavía muchos tabúes en torno a este tema y estamos aquí precisamente para abordarlos desde un tono más empático y para que todas sintamos que no estamos solas. Doctora Ana Karina, ¿qué es lo que más consultan las mujeres en esta etapa en tu consulta y más o menos desde qué edades comienzan a consultar? Bueno, generalmente consultan pacientes entre 40 a 50 años. Okay. Y por día, más o menos 5 pacientes son con síntomas perimenopáusicos. Muchas pacientes llegan confundidas, para no decir todas, porque hay pacientes que de pronto le escuchan a la vecina, no, tengo el sofoco. Uh-huh. El sofoco, como lo llaman, es, digamos, el síntoma inicial más significativo de la perimenopausia. Y como el que más se conoce, ¿no? Como el que todo mundo asocia a la perimenopausia. Exactamente. Y menopausia. Uh-huh. O sea, sofoco es sinónimo para ella de perimenopausia. Ok, y yo creo que más de menopausia, ¿verdad? Porque todavía creo que existe también ese desconocimiento de las etapas, porque está la perimenopausia, la premenopausia y la menopausia y después de la menopausia. Entonces creo que también hay mucha confusión en eso. Sí, aparte de pues los sofocos, hay múltiples síntomas, no solamente como que, ay, bueno, tengo sofoco y es perimenopausia. Y sin embargo, hay muchas pacientes que consultan por el sofoco. Muchas pacientes dicen, doctora, el sofoco es menopausia, pero hay muchas pacientes que llegan con sofoco y lo asocian con otras cosas, porque me dicen, doctora, tengo irritabilidad, yo creo que es depresión, o doctora, no estoy durmiendo, creo que son trastornos del sueño. Lo asocian con otras patologías distintas y no saben que son síntomas de perimenopausia. Sí, es totalmente cierto. A mí también me ocurrió. Yo pasé por una serie de síntomas que no asociaba con esa etapa, pensaba que eran otras cosas, pensaba que estaba enferma. Entonces, mis periodos eran más abundantes, más largos, con cólicos que yo nunca había sentido, entonces inmediatamente estoy enferma, algo me está pasando. Pasé también por un episodio de un ataque de pánico que nunca había tenido. Eso fue un momento de verdad muy estresante. Iba conduciendo, sentí que el corazón se me iba a salir, se me aceleró, comencé a llorar, a temblar, no sabía qué estaba pasando. Dije, me va a dar un infarto, voy a ocasionar un accidente. O de verdad fue un momento muy, muy estresante y no tenemos esa información. Entonces, a eso le añades una angustia adicional,
porque piensas, estoy enfermo y estoy enfermo de gravedad, porque tendemos a pensar que es algo muy grave lo que nos está pasando. Sí, generalmente las mujeres no relacionan ese tipo de síntomas como con un cambio hormonal. Muchas se sienten agotadas, con ánimo bajo, que tienen dificultad para dormir, se sienten ansiosas y más irritables de lo normal y no notan que han empezado a subir de peso, pero creen que es algo por la edad y o por la comida. Estoy comiendo mucho, pero exacto, pero jamás se pasa por la mente tengo perimenopausia. Sí, total. Bueno, y otra cosa que te quería preguntar es, ¿qué mitos has tenido tú que escuchar en tu consulta que tú digas, ¿de dónde sacaron esta información? ¿Qué mitos has tenido que derribar en consulta? Bueno, el mito más común que la primera vez que lo escuché yo dije, ¿qué? Te lo juro, que fue que todos los síntomas de la perimenopausia eran sugestivos a un cáncer. Yo dije, no, pero eso es por la falta de información que tienen las pacientes. A eso iba, a eso va mi próxima pregunta y es, ¿por qué crees que hay tanto desconocimiento en las mujeres acerca de esta etapa que es tan natural y que todas pues vamos a pasar por ella? Generalmente, pues digamos que las pacientes sienten esos síntomas, las pacientes van donde el médico general pues a referirle los síntomas a que pues el médico general los ayude. Claro. Uno como médico general, lo principal sería tener empatía con ese tipo de pacientes. ¿Por qué? La mayoría de las pacientes perimenopáusicas lo que necesitan es que las escuchen. Sí, que no te digan que estás loca, que te estás inventando todo, es verdad. Exactamente. Porque eso genera incluso más inseguridad, más angustia con las pacientes. Entonces uno tiene que llevar como un acompañamiento con la paciente, escucharla, cómo se siente. No ha dormido, hay que buscarle soluciones a esos trastornos del sueño, porque es que todo se asocia a la misma perimenopausia. Entonces, he tenido pacientes que llegan a mi consultorio y nosotros hemos hablado, indagado, yo les explico que esto es una etapa normal que vamos a tener todas las mujeres y me dicen, doctora, gracias, eres la única que me ha informado toda esta etapa. Gracias porque entonces, yo digo, entonces, ¿para qué somos médicos? Definitivamente. De hecho, no solamente pasa en la consulta con médico general, pasa también con la consulta con médico especialista. Exactamente. ¿Sí? Entonces, por lo menos, he tenido múltiples pacientes que llegan a mi consultorio y me dicen, doctora, pero es que yo he consultado, llevo un año con estos síntomas y consulto, no me dicen nada, no me mandan nada, no me mandan donde un especialista, no me mandan medicamentos, no me mandan exámenes, nada. Entonces, yo sigo, me siento angustiada, entro en depresión. No estamos haciendo nada. No, qué cosa tan terrible. Sí, tienes toda la razón y de hecho también pienso que por eso muchas mujeres se callan. Por eso muchas mujeres prefieren pues guardarse todo lo que están sintiendo, porque si ya consultaste una vez al médico y no te ayudaron para absolutamente nada, pues y lo cuentas en tu casa y no recibes esa empatía y de pronto ni siquiera es por empatía, es por desconocimiento. Porque así como hay desconocimiento en mujeres, hay desconocimiento en el esposo, en los hijos y en todo tu entorno. Seguramente necesitamos alguien como tú o un espacio como Mujer Plenitud 40 más para que podamos abrir esos espacios también en casa, que podamos conversar acerca del tema y que haya definitivamente un poco más de conocimiento y de empatía alrededor de este tema. Claro, es que yo lo que veo es que hay un gran vacío de información. Culturalmente no nos han enseñado a prepararnos para esta etapa. Yo creo que a ninguna mujer la han preparado para este tipo de síntomas. Como si puede ser que nos preparan para la adolescencia o para el embarazo o incluso para la misma menopausia, pero para la perimenopausia no nos preparan. Es verdad. Bueno, te pregunto, ¿qué deberían hacer las mujeres cuando empiezan a sentir estos cambios? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer las mujeres al empezar a sentir estos cambios?
Generalmente acudir a un médico general, siempre y cuando el médico general, pues, como lo dije anteriormente, lleve un acompañamiento, tiene empatía, que haya confianza entre la relación médico-paciente, y ya después, uno como médico general, dependiendo de los síntomas que tiene, le puede mandar exámenes generales como perfil hormonal, pues sería lo indispensable, e incluso más adelante mandarlo a ginecología. Claro. Pero aparte de eso, también, por lo menos si la paciente refiere, no, doctora, estoy subida de peso, doctora, estoy durmiendo mal. Entonces, ahí aconsejarle, digamos, una dieta balanceada, que mejore sus hábitos tanto de alimentación como de sueño, que haga actividad física, que muchas veces todos estos mecanismos pueden mejorar estos síntomas de perimenopausia. Definitivamente sí, es cierto, los mejoran muchísimo. Y bueno, ¿cómo reciben las mujeres esta información? Cuando tú ya les comienzas a contar y decirle, vea, usted no está enferma, usted no se va a morir, pero usted inició una etapa que se llama perimenopausia. ¿Tú cómo ves que ellas reciben esta información? La verdad, siempre que yo les informo, siempre que les explico que esto es una etapa, que esto es algo normal en las mujeres, agradecidas. Claro. Agradecidas porque llegan confundidas, llegan angustiadas, llegan con vergüenza, y después de yo explicarles todo el proceso que tienen que hacer, la información que les doy, los exámenes que les mando, me dicen, gracias doctora, Dios le pague. Ay, sí, eso es totalmente cierto. Es como ganancia. Esa primera voz de aliento en donde sentimos que no estamos solas. Esa primera voz de aliento en donde sentimos que hay alguien que nos entiende y que valida esto que nosotras estamos pasando y que muchas veces estamos padeciendo, porque se padece. El levantarte cansada porque no pudiste dormir, los cambios emocionales, entonces muchas veces o más irritabilidad o más sensibilidad. Por ejemplo, a mí me pasaba que cualquier cosa yo ya estaba llorando y eso te hace sentir realmente incómoda porque no quieres verte de esta manera cuando antes eras totalmente diferente, y todo esto pues asociado a los cambios hormonales que están en la perimenopausia y en la menopausia. Quisiera también que le dieras un mensaje a todas estas mujeres que sienten miedo, que sienten incertidumbre en esta etapa porque piensan que es el final de su juventud, es el final de su belleza, es el final de su vida profesional, porque esto aparte de todo también trae en muchas ocasiones ausencias del trabajo, ¿no? Ausencias del trabajo. ¿Qué mensaje podrías darle tú a todas estas mujeres de Mujer Plenitud 40 más que nos están viendo hoy sobre este tema? Le diría que no está sola, que no está exagerando y que lo que pasa tiene nombre, una explicación y sobre todo tiene caminos para sentirse mejor. La perimenopausia puede ser una etapa desafiante, sí, pero también es una oportunidad para hacer cambios positivos, para conectar con lo que de verdad importa, para dejar de vivir en piloto automático. Esta etapa no tiene que vivirse en silencio ni con vergüenza, al contrario, merece ser hablada, comprendida y acompañada. Y si hoy se siente confundida o sola, le diría, busca información confiable, habla con mujeres, búscate un médico o médica de confianza. No tienes que atravesar por esto en solitario. Estamos aquí para escucharte, acompañarte y ayudarte a vivir esta etapa con plenitud. Ay, doctora Ana Karina, qué mensaje tan lindo, y definitivamente esta es la oportunidad para decirles que esto es lo que buscamos en Mujer Plenitud 40 más, es invitarlas a apoyarse en nosotras. Si quieren consultar con la doctora Ana Karina, pueden hacerlo mediante nuestros comentarios para que también ingresen a nuestra comunidad de Mujer Plenitud 40 más en WhatsApp, donde vamos a estar compartiendo tips, información de valor, y pues la doctora Ana Karina que se suma a nuestra comunidad con todo este amor y este cariño y empatía que nos ha manifestado el día de hoy para atenderlas en sus consultas médicas.
en donde pues ella pueda enviarle sus exámenes, hacer toda una atención integral, que eso es lo que estamos buscando, encontrar una atención integral a todos los síntomas de la perimenopausia y menopausia. Entonces, pues muchas gracias, doctora Gracias Ana a ti. Karina. Ha sido un espacio realmente valiosísimo en nuestro primer programa de Mujer Plenitud 40 más, en donde estamos también muy agradecidos con Ágora Radio por habernos permitido este espacio. Y bueno, nuevamente no me canso de invitarlas y decirles que no estamos solas, que estamos todas aquí para que formemos una comunidad y nos acompañemos. Contemos, podamos hablar, podamos expresar lo que sentimos, podamos contarle a otra amiga, oye, mira esto que nos está pasando, que le puedas contar a tu hija, porque también va para esa etapa, hablarlo con tu mamá, hablarlo con tus amigas, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos, porque seguramente ellos también tienen una mujer en casa que está pasando por esta etapa, y qué bonito que sean ellos, desde ellos que nazca esta oportunidad de pues transitar esta etapa que es otra más de la vida, mejor, con más energía, con bienestar, con alegría y en plenitud. Entonces, pues nos despedimos, nos vemos todos los miércoles en este mismo horario a través de @sanando.co en Instagram o Sanando Colombia en YouTube, en donde van a encontrar este capítulo en video y lo pueden consultar todas las veces que lo deseen y que lo necesiten. Suscríbanse a nuestra comunidad y sigan también las redes de Ágora Radio, en donde van a encontrar muchísima información de valor. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotras, y muchas gracias, doctora Ana Karina. Esperamos tenerte en muchísimas oportunidades más compartiendo sobre diferentes temas en los que tú eres una experta. Y bueno, nos vemos luego. Gracias, hasta luego. Bueno, y se nos pasó el tiempo volando, pero creo que hoy se logró abrir una conversación muy valiosa gracias a la doctora Ana Karina. Ella nos aportó con su experiencia y sobre todo nos trajo claridad sobre un tema que tantas mujeres vivimos en silencio. A ustedes muchas gracias por estar del otro lado y escucharnos en este primer episodio de Mujer Plenitud 40 más. Este programa es para ustedes y quiero que sepan que no están solas, que juntas podemos vivir los 40 con fuerza, sabiduría y plenitud. Les recuerdo que pueden unirse a nuestra comunidad de WhatsApp, donde seguiremos compartiendo reflexiones, consejos, contenidos exclusivos, y claro que nos vemos aquí todos los miércoles a las 7 p.m. por Ágora Radio. Soy Paola Camargo y esto fue Mujer Plenitud 40 más. Nos vemos al próximo. Adiós.